Este era el cambio. Evidentemente no. Yo no cambié, mantuve mi esencia, igual que vos. Pero otros vinieron a cambiar. Y cambiaron todo, pero para peor. Trabajo de calidad. No está todo perdido. Cambiemos a los de Cambiemos. Porque vuelve el peronismo. En la ciudad de Buenos Aires votá Moreno para diputado nacional. Lista Honestidad y Coraje. Soy el decano de la facultad y la verdad que cuando la facultad se abre a este tipo de encuentros, de charlas, es un motivo de mucha alegría. Además, estamos frente a una elección que no es cualquier elección, estamos enfrentando a un proyecto de país, a un modelo neoliberal que está cada vez afectando cada día a muchos de nuestros compatriotas, al pueblo, a nosotros en el ámbito de la educación, se nota cotidianamente. Acabamos de terminar una charla donde demostraba, vino una compañera donde contó claramente cómo en el campo de la educación lo que se busca centralmente es afectar el lugar del trabajo, el lugar del trabajador, porque si han hecho algo a lo largo de este tiempo quienes han ocupado, esperemos que transitoriamente, el gobierno del Estado, fue afectar justamente ese lugar, el lugar del trabajo, el lugar de la dignidad del trabajador y las posibilidades de todo nuestro pueblo para poder vivir en condiciones más dignas. No voy a decirlo yo porque Guillermo lo dice mucho mejor. La verdad, si hay algo que puede dar las facultades sociales es mística. Y si hay algo que da Guillermo a la militancia peronista es esa mística. Así que bienvenidos. Hola, hola. ¿Capaz que pruebo sin micrófono? Hostia. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Glenn. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a todos los que están compartiendo este momento, mis compañeros de gestión, mis compañeros de docencia, mis compañeros de militancia en distintos ámbitos. Este es uno de ellos y esta es también mi casa. Y yo tengo muchos años de universidad pública. Se ve, digamos, por la edad, obviamente, que tengo muchos años, pero estudié en la universidad pública en distintas etapas de la universidad pública. Mi primer ingreso a la universidad pública fue ahí por los años 70, mediando los 70 en la Facultad de Ingeniería. Éramos compañeros de militancia, nos conocemos desde nuestra más tierna infancia con Guillermo, éramos militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Por razones de dictadura en los años de plomo, muchos de nosotros tuvimos que dejar de estudiar. Y esa fue una deuda pendiente que me quedó, y que la retomo a fines de los 80, comienzos de los 90. Es decir que estudié en dos etapas de la universidad pública. La primera fue durante el gobierno peronista. La segunda, en los 90, en medio del huracán neoliberal, en el marco del consenso de Washington, la caída del muro de Berlín. Y la verdad que son experiencias totalmente diferentes. Cuando yo ingreso a la Facultad de Ingeniería en el año 73, en una de las primeras materias, una de las primeras preguntas fue, no por qué estudié ingeniería, sino para qué estudiábamos ingeniería, en función de qué modelo, en función de qué proyecto social. O sea que ya desde el comienzo de la cursada se nos interpelaba, palabra que no le gusta al compañero Moreno, se nos interpelaba desde el lugar de la función social y la responsabilidad de estudiar en una universidad pública. Eso es lo que hizo que yo empezara a militar, porque empecé a descubrir modelo de desarrollo, modelo de nación,
políticas públicas, políticas industriales, justicia social, se hablaba de pueblo, de oligarquía. Era un contexto totalmente diferente. Ya en los 90 no. Y en la universidad pública, con el peronismo, fundamentalmente en el contexto de los 90, había una tensión muy fuerte, se lo invisibilizaba. Una de las materias que curso en el grado, en la universidad, que era historia, recuerdo, pregunto, cuando veíamos la historia del peronismo, la historia del radicalismo, pregunto, cuando hablamos de peronismo, ¿por qué no utilizamos autores nacionales que hablan sobre el peronismo desde el peronismo? No es académico, me contestaba. Cuando curso posgrado y hablábamos de políticas públicas y modelo de nación, no lo hice en esta facultad, claro, Flaxo. Y hablábamos de modelos de Estado, de modelo de nación. Pregunto, ¿por qué no hablamos del modelo de Estado y de nación peronista? No tiene entidad de modelo, me contestaron. Bueno, ahí tenemos un problema. No está pasando lo mismo ahora en la universidad pública. Esto está cambiando afortunadamente y en particular en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Si no, no hubiéramos podido hacer este evento aquí hoy. Y en nuestra historia de políticas públicas, de Estado, de modelo de nación, cuando hablamos de políticas públicas no podemos dejar de hablar del peronismo, de la historia del peronismo. Si hablamos, por ejemplo, nosotros en la universidad reivindicamos fuertemente, porque constituye un hito, la reforma del 18. Pero no muchos hablan que fue durante el peronismo que Perón define la gratuidad de la enseñanza universitaria, el 22 de noviembre del 49, fecha que después reivindica el gobierno de Cristina, pero no era un tema muy hablado. Tampoco se habló de la Universidad de los Trabajadores, tampoco se hablaba de que el estatuto del docente se hizo en la época del gobierno peronista, tampoco se hablaba de la accesibilidad a la gratuidad de la educación, a la accesibilidad de la educación, lo que es un pilar fundamental de la política educativa. Durante el gobierno peronista, la matrícula universitaria pasó de alrededor de 40.000 a 140.000, digo, garantizar. Entonces, no podemos hablar de política pública de educación si no hablamos de peronismo. Tampoco podemos hablar de política sanitaria si no hablamos de peronismo. Uno de los precursores de la medicina social fue ministro del gobierno peronista y se llamó doctor Ramón Carrillo. El doctor Ramón Carrillo tenía una concepción de la política sanitaria que se vincula fuertemente con el modelo de desarrollo de la nación, y en particular peronista. Él decía, no hay política sanitaria si no hay política social. Y no hay política social si no hay política económica. Y no hay política sanitaria si no hay política de prevención en la salud. Y no hay política sanitaria si no hay atención y cuidado de la salud materno-infantil. No voy a desarrollar todas las políticas que llevó a cabo Ramón Carrillo, pero erradicó el paludismo, bajó la mortalidad infantil, bajó muchas enfermedades endémicas como la tuberculosis, creó hospitales, centros de salud, salud comunitaria. Por lo tanto, no podemos hablar de políticas públicas sanitarias si no hablamos del peronismo.
¿Qué pasa en el terreno de la comunicación, de las políticas de comunicación y de las políticas culturales? Tampoco podemos hablar de políticas de comunicación y políticas culturales si no hablamos del peronismo. El peronismo es el primer gobierno que genera un sistema público, un sistema de medios de comunicación, perdón, público y privado. Trabaja desde la comunicación, diarios, revistas, pintadas, hasta la comunicación en los medios masivos, o sea, tenía una concepción de la comunicación integral. Es en la época de Perón que se crea el Estatuto del Periodista. Es en la época de Perón, el 17 de octubre, que se produce la primera transmisión de la TV pública. 17 de octubre, digo, no es una fecha menor, y es donde el Estado invierte en lo que en ese momento se llamaba la radiodifusión visual, porque en la radiodifusión radial, digamos, sí había inversión del sector privado, pero el Estado invierte en la televisión pública. Se generan las primeras legislaciones de radiodifusión, por lo tanto no se puede hablar de política de comunicación si no se habla de peronismo. Tampoco se puede hablar de política cultural. Durante el gobierno peronista se incentivaron las cuotas de pantalla, se dieron créditos para el fortalecimiento y el crecimiento de la industria cinematográfica. Digo, hay tantas cosas que se han hecho. Se impulsó la difusión popular del cine, del teatro, creció la industria editorial, se puso el eje en el papel prensa, digo, estamos hablando de esa época, empezamos con el tema del papel prensa. Perón decía, o salen todos los diarios o no sale ninguno. El excedente de papel del sector privado, el Estado lo tomaba y lo distribuía para las distintas industrias y para garantizar que hubiera papel de diario. Entonces, digo, no podemos hablar de políticas laborales si no hablamos de peronismo. El Estatuto del Peón Industrial, las paritarias, las leyes de asociaciones profesionales, los tribunales laborales. Digo, acá hay especialistas en relaciones de trabajo que lo pueden desarrollar mucho mejor que yo. El eje desde la Secretaría de Previsión Social, Perón puso el eje en dignificar el trabajo y al trabajador, en unificar la central de trabajadores, en generar e impulsar la Confederación General Económica, puso un esfuerzo central entre la relación trabajador-empresario en el marco de un modelo de nación. No podemos hablar de políticas dirigidas a la mujer, no podemos hablar de los derechos de la mujer si no hablamos de Evita, del voto femenino, del partido femenino. No podemos hablar de políticas sociales si no hablamos del peronismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos frente a políticas públicas, si estamos frente a, no podemos hablar, digo, la Constitución del 49, que plasma los derechos de los niños, de los ancianos, los derechos sociales de los trabajadores, la autonomía universitaria, digo, un montón de derechos y de reivindicaciones de larga data, los planes quinquenales, la estadística pública. Todos estos son atributos, todos estos son componentes que hacen a un modelo de nación, a un modelo de Estado y a un modelo de desarrollo. Entonces, ¿desde qué lugar dicen que el peronismo no tiene entidad de modelo? La tiene, un modelo que en ese momento histórico atendía a la justicia social, a la soberanía política y a la independencia económica. No podemos hablar de modelo de desarrollo hoy si no hablamos del modelo de desarrollo que nos precedió. O sea, hoy podemos estar hablando de modelo de desarrollo porque hubo un modelo de desarrollo en los gobiernos peronistas y hubo modelo de desarrollo en los últimos gobiernos de Néstor y Cristina, con políticas de estados peronistas. Entonces, lo que yo digo es que debería tener entidad en la academia, tanto el peronismo
como la propuesta y no solamente propuesta, sino que fueron implementados hasta sus últimas consecuencias. Entonces, ¿cuál es el lugar de la universidad pública y de la universidad en general en el nuevo modelo de desarrollo? Digo en el nuevo modelo de desarrollo, ¿por qué menciono nuevo modelo de desarrollo? Porque estamos en un nuevo contexto nacional e internacional. Estamos en un mundo en guerra. Está crujiendo el modelo neoliberal, se está se está crujiendo, cruje. El modelo neoliberal está crujiendo y el consenso de Washington que le dio sustento está crujiendo. Entonces, en este nuevo mundo se nos presentan desafíos para el peronismo, para el modelo peronista, para el modelo de desarrollo peronista, a los cuales le tenemos que empezar a dar respuesta. Pero para darles respuesta, nos tenemos que formular nuevas preguntas. Y para darles respuestas, nos tenemos que formular nuevas preguntas desde una concepción de construcción colectiva del conocimiento. Esta concepción de construcción colectiva del conocimiento la sostenemos desde nuestra facultad, la sostenemos desde las distintas áreas de nuestra facultad, la sostenemos desde la formación de grado, desde la investigación y fundamentalmente desde la extensión universitaria. Pero para formularnos nuevas preguntas, nos tenemos que correr de la cabeza formateada que sigue mirando un mundo que ya está dejando de ser. Estamos en un nuevo contexto. Hay como una tendencia a quedarse, a aferrarse a lo viejo, porque digamos, lo nuevo es difícil de enfrentar. Lo nuevo es difícil de enfrentar. ¿Qué nos pasó en la década, a fines de los 80, cuando cae el muro de Berlín? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Era algo previsto? ¿Se sorprendieron? ¿Sí? ¿No? Bueno, a mí y a muchos, digo, no puedo generalizar, pero nos sorprendió. Seguíamos aferrados a lo que ya estaba dejando de ser. Era un proceso que no estábamos viendo porque estábamos parados en otro lugar. Bueno, que no nos sorprenda en este momento histórico, que no nos pase lo mismo, porque el mundo está cambiando y nuestro país ya no es el mismo. Y es tan difícil esto, después de que perdimos las elecciones, recuerdo que hemos tenido reuniones, una fue en el PJ, una reunión de mujeres, para pensar y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Y era justamente sobre los derechos de la mujer, y una de las comisiones era la agenda política. La idea más fuerte de la agenda política era, y estoy hablando de este año, era trabajar la dimensión simbólica y el discurso y el lenguaje de género. Bien, digo yo. Esta es la agenda política de la mujer. Si una idea fuerza es trabajar el lenguaje de género y el discurso de género, creo que estamos en un problema. ¿Por qué digo esto? Y tal vez, ¿por qué es importante trabajar la temática de género? Cierto, digamos, y la venimos trabajando hace muchísimos años, ya desde el peronismo se trabajaba. Pero la dimensión simbólica del discurso tiene un anclaje. La dimensión simbólica, digamos, forma parte de las relaciones sociales. La instancia simbólica es una parte de las relaciones sociales, pero tiene un anclaje en lo que sucede en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, en las relaciones políticas. Si esas relaciones están cambiando porque el contexto está cambiando, este plano simbólico no puede reflejar lo que reflejaba en la década ganada. ¿Se entiende lo que yo estoy planteando? Poder avanzar en el plano simbólico quiere decir que yo estoy profundizando. Y no es etapa de profundizar, es etapa de defender
los derechos conquistados y muchos de ellos con sangre a lo largo de tantos años, los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo argentino. Digo, planteo esto para marcar cómo nos cuesta, digamos, seguimos pensando en profundizar una década que ya no está, ya fue. Entonces, nuestro rol como actores universitarios, justamente, somos un actor más en la construcción colectiva de conocimiento, junto a distintos actores que provienen del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito social. Esta concepción coincide fuertemente con el peronismo, porque en el peronismo nosotros hablamos de que la construcción del conocimiento es colectiva. También coincide con el peronismo y con lo que pensamos nosotros de la facultad. La facultad tiene un rol como actor social, junto con los otros actores sociales, en la formulación e implementación de las políticas públicas y las políticas de Estado también, desde una concepción participativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que impulsar desde la universidad? Tenemos que impulsar estas instancias de diálogo interdisciplinarias y multiactorales para consensuar colectivamente las nuevas preguntas, definir las líneas de investigación y las líneas de acción de manera conjunta. No me voy a extender mucho más porque digo, hay muchísimo más para hablar de modelo de desarrollo. Digo, me parece que los compañeros van a desarrollar lo que tiene que ver con la matriz económica del modelo de desarrollo. Y esto me hace acordar lo que dijo el general Perón cuando Pino Solanas le hicieron las entrevistas en Puerta de Hierro, que una de las preguntas eran: y general, ¿qué hizo usted cuando asumió el gobierno? Bueno, teníamos un plan muy bonito, un plan de acción, de trabajo. Y la verdad que nos dimos cuenta que lo guardé, lo archivé. Estuvimos una semana juntándonos con todos los ministros para hacer un diagnóstico de manera conjunta y nos dimos cuenta que el problema central era económico. Si no resolvíamos la política económica, no había que redistribuir y cómo financiar las políticas públicas y las políticas sociales. Este es un espacio que van a desarrollar ellos. Bueno, no les quiero tomar mucho más tiempo, les agradezco que me hayan escuchado, espero que haya estado interesante, pero no quiero terminar con algo. Por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por los 30.000 compañeros desaparecidos, por los muertos, por los fusilados, por los torturados, por los niños apropiados, por la libertad de Milagro Sala, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por la patria grande, vamos a volver. Carajo. Votemos a un compañero. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 501C, Unidad Porteña. Bueno, buenas noches a todos y todas. Agradezco al decano habernos recibido, a Guillermo, a Adriana, compartir este espacio a ustedes. Guillermo no quiere que uno hable mucho de la transición, pero alguna reflexión política, porque este en definitiva es un acto político, voy a ser muy corta, pues los tiempos no son fáciles. Entonces, lo primero que uno hace en un acto político de cara a una elección es pedir el voto. Yo voy a pedir el voto por la lista que encabeza Guillermo. ¿Por qué? Ellos podríamos hablar de los tiempos que nos conocimos, el laburo, pero hacia adelante. Porque es un tiempo en que hay un orden institucional, Guillermo dirá oligárquico, algunos diremos neoliberal, que está interviniendo sindicatos, que está pretendiendo desplazar diputados, expulsar diputados electos del Congreso, y que incluso, no me van a acusar de menemista, proscribe un candidato a senador.
¿Sí? Esos tres hechos han pasado, fundados en un orden determinado asimétrico. Asimétrico porque evidentemente si la vara se aplicara no tendríamos este escenario, se aplica en una dirección. Después habrá que discutir cada caso puntual o no, pero el hecho concreto hoy, que se está violentando el mandato popular de los ciudadanos cuando eligen representantes o de los trabajadores cuando eligen dirigentes, pero está pasando, sobre la base de un orden determinado. Entonces, quienes hoy tengan la tarea de representarnos se la van a tener que bancar. Todos nos la vamos a bancar, pero algunos se la van a tener que bancar más que otros. Porque vamos a tener una lucha, como decía Adriana, por expandir y por recuperar y por afirmar los espacios democráticos, como no conocíamos, para ser justos, de mucho tiempo atrás. Y en ese sentido yo creo que Guillermo se la banca, así que por eso no pide el voto. Después podemos hablar para atrás, que hicimos, que no viene al caso. Digo, hacia adelante tenemos que tener todos claro que estamos en un proceso en el cual hay un tipo de orden institucional que está violentando la representación popular por distintas formas. Representaciones peores, mejores, que uno comparte o no comparte, No necesariamente uno comparte todo. Pero está pasando esto por distintos mecanismos. Y es un orden totalmente asimétrico. No son varas similares. Entonces, esto requiere una defensa concreta de recuperar la democracia entendida como poder popular para acceder al Estado y desde el Estado viabilizar políticas públicas y no permitir que sea violentada en estos barnices de órdenes institucionales. Por eso creo que es muy importante quienes lleguen al Congreso, quienes puedan dar estas peleas, y en ese sentido es que pido el voto. Dicho esto, vamos a hablar de las luces y sombras y de lo que uno puede entender. Yo comparto el diagnóstico de Adriana, lo hemos discutido mucho. Hay una nueva etapa en el mundo. La crisis del 2008-2009, si uno midiera el proceso del capitalismo, midiera el proceso del neoliberalismo que nace con la crisis del petróleo en el 73 y que reconoce una fase hasta el 89 que es la derrota del llamado socialismo real, de expansión, de cambio, de instalación de paradigmas distintos. Hay otra fase que es una fase de mucha legitimación, porque es una fase de crecimiento económico mundial, hay 20 años de crecimiento, de ciertos niveles de idea de pensamiento único muy instalados, de despliegue global, de un mundo que crecía más o menos al 5%, bien disperso en torno a esa media, pero que crecía fuerte, que dura hasta la crisis del 2008, hasta la burbuja, digamos, donde las formas de consumo se asentaban también en fuertes niveles de endeudamiento, de estados, de familias, de empresas, desequilibrios entre activos reales y activos financieros que hacen crisis en el 2008, y a partir de ahí se alumbra un nuevo escenario. Un nuevo escenario que muestra la incapacidad de la Europa del euro liderada por Alemania para salir del escenario de estancamiento, que muestra cierto freno a la dinámica del modelo chino sobre la base de mano de obra barata y fuerte expansión y crecimiento, que muestra una enorme ganancia de competitividad de los Estados Unidos a partir de la energía y cierta emergencia potente, que muestra también una Inglaterra que crece un poquito por arriba del promedio y que se separa de Europa, que muestra a Rusia queriendo volver a decir algo en el orden institucional. Digo, es un mundo fuertemente cambiante. Yo no estoy tan seguro que esto cruja, se caiga. Sí es cierto que el capitalismo financiero se está defendiendo a rajatabla y está tratando de preservar los activos financieros respecto a los reales, y es cierto que aparecen líderes históricos en Estados Unidos concretamente, esta idea del modelo
de alto capitalismo financiero, alta sofisticación tecnológica, comunicaciones, entretenimiento de las dos costas de Estados Unidos, que dejaba el medio afuera, entró en crisis, aparece el liderazgo de Trump, que empieza a plantear otras cosas, apoyado en la competitividad que tiene, ¿no? Porque si no, no sería tan fácil. El retorno sobre la base de la robotización de las fábricas que se fueron buscando mano de obra barata en los países desarrollados, como proceso, no inmediato, pero como proceso. Digo, en ese mundo también hay una crisis que puede ser para bien de las economías más grandes de la región, de Latinoamérica. La de México, a lo mejor tenemos a México de vuelta, porque su integración con Estados Unidos era desequilibrada. Y una para mal, que es la crisis productiva y de hegemonía política en Brasil. Y me voy a referir a Brasil porque nosotros ilusionamos mucho, imaginamos mucho, en los años que nos tocó ser parte del gobierno de Néstor y Cristina, que Brasil obraba como un mercado interno ampliado de la Argentina. Imaginábamos y funcionaba, digo, en alguna medida. Que nosotros pensábamos que la famosa restricción externa, los límites a la industria, la transferencia de la renta del campo a la industria, podía resolverse sobre la base de la expansión del mercado brasileño, también de otros vecinos, porque Bolivia comenzó a consumir más, Perú también, Ecuador también, pero Venezuela también. Pero este círculo virtuoso de demanda y de ecuación energética, ecuación industrial, ecuación alimentaria, era long time forever. Bueno, no ocurrió. Por alguna razón, ya con Dilma, Brasil tomó otro rumbo, tomó un rumbo más primario, más de capitalismo financiero, de tasa de interés real elevada, empezó a romper y resquebrajar cosas que parecían o que venían dadas. Si hubo ahí una defección, diría yo, del proyecto popular en Brasil, si no nos explica que un juez de cuarta puede encarcelar, apretar, digo, a toda una clase política, digo, ahí. Pero digo, la defección de Brasil me parece que es una discusión para la Argentina. Guillermo no lo va a compartir esta, pero yo creo que la expansión de Brasil es necesaria para la industria argentina. Y el planteo a futuro acá es que nosotros no podemos asumir los desafíos de competitividad que plantea el mundo, porque no podemos competir con robots ni tampoco con asalariados que ganan $2 diarios, digo, eso no. Y por el otro tenemos que recuperar la ecuación energética. Es cierto que en una primera etapa Argentina, con un shock de demanda interna y un mercado potente, rápidamente sale. Con regulación de mercados y un shock de demanda interna, Argentina sale sola. Eso dura 5 años. Después empiezan otras discusiones. Y ahí hay grandes discusiones que tienen que ver con los debates que nos podemos dar o no sobre el lugar en el mundo que podemos tener, sobre la frontera tecnológica versus la frontera de consumo. Es decir, cuán lejos estamos de la frontera tecnológica y cuán cerca quiere estar nuestro pueblo de esa frontera tecnológica de consumo, y eso siempre provocó crisis. Evidentemente no podemos repetir lo que hicimos. Es cierto que fue muy buena la expansión de electrodomésticos, fue muy buena la expansión automotriz, fue muy buena la expansión en comunicaciones, más allá que González Fraga la cuestione y diga que eso no era sustentable. También es cierto que hay un costado productivo e inclusive de legitimación político-social que admite discusiones, sobre todo en este mundo. La capacidad, digo, Argentina tiene un tema en el cual cuando aparece un mercado demandante de productos alimenticios con mucha capacidad de compra, enseguida, digo, la capacidad de compra del Asia-Pacífico me parece que va a estar en discusión. Y me parece también
que nuestra competitividad con los Estados Unidos siempre dificultó cualquier problema, cualquier proceso de integración. No en vano tenemos una balanza deficitaria hace como 25 años. La famosa discusión de los limones, no la vamos a traer acá. Pero digo, nuestro escenario era China comprando productos primarios, Sudamérica comprando productos industriales, y parecía que eso estaba resolvida. Bueno, eso entró en crisis. La posibilidad de recrear ese escenario hoy aparece distinta y hay que mirarla distinta. Lo cual no quiere decir que no se pueda encontrar un escenario. Pero ni bien en el 2019 volvamos a ser gobierno, vamos a tener que trabajar rápidamente para legitimar el primer mandato con la expansión de la demanda interna y la regulación de mercados, pero ya tenemos que estar pensando el mundo. Yo creo, y esto puede ser para la polémica, que la defección del movimiento popular en Brasil es un tema para la Argentina, no es un tema menor. No es un tema menor. Es una economía muy importante, es una economía que nos compra, es una economía que es importante. Y el segundo tema es cuál es, o si tenemos la capacidad, y en eso sí yo creo que tiene que haberla, de recrear, y esto va a ser la larga discusión, pero algún día la tenemos que resolver, un empresariado que no desindustrialice la renta. Si nosotros que forzamos, impulsamos empresariado con características industriales, el tipo le va bien con la fábrica, no se vaya a comprar un campo. Que no haga ese proceso. Un campo y a veces una financiera peor. Pero digo, quiero decir, no sería bueno ese proceso. Sería bueno un proceso que alguien hiciera una gran apuesta en la innovación tecnológica y una gran apuesta a no desindustrializar la renta, digo como factores. E indudablemente lo ideal sería que los que juegan en la renta agropecuaria industrializaran la renta agropecuaria, eso nunca pasó, siempre hubo grandes apuestas, nunca pasó. Digo, esto me parece que es otro punto a resolver, o otro conflicto que tenemos para resolver. ¿Hasta dónde la renta del campo subsidia a la industria? ¿Hasta dónde la industria no devuelve esa renta en forma de desindustrialización o renta inmobiliaria o lo que sea? Digo, esto me parece son discusiones muy claves. No vamos a hablar de la interfase. Digo, pero hacia adelante nosotros tenemos 4 años, que es el primer mandato, donde va a haber una fuerte recuperación de la demanda interna, con mercados regulados, pero después empieza otra discusión. Hay que anticipar esa discusión. Me parece que hay que anticipar esa discusión. Y anticipar esa discusión es definir qué tipo de industria vamos a tener. Y es definir qué tipo de industria en qué mundo. Y es definir, a lo mejor, aunque esté pasado de moda, cuál es el piso de ciudadanía también que tenemos. Nosotros creamos un piso de ciudadanía, creamos una suerte de segundo estado de bienestar. Cuando hicimos la moratoria previsional y ampliamos la cobertura previsional a aquellos que no habían aportado, ampliamos el salario familiar como asignación por hijo a que estaban fuera o sus mayores no tenían trabajo formal, se creó un esquema de política de ingresos. Bueno, tal vez ese piso de ciudadanía también hay que recuperarlo y sostenerlo. A lo mejor es eso, y a lo mejor es esa la discusión. Y a lo mejor hay que explorar modelos agroindustriales. Tampoco nunca se pudo. Costó mucho, nunca se pudo. Digo, estas son cuestiones. Yo no tengo muy en la cabeza el modelo anterior y tengo muy en la cabeza el fracaso de la relación con Brasil. Me tocó vivirla porque yo era uno de los técnicos que estaba en la UNASUR y demás, cuando parecía que todo se resolvía, que se resolvían escalas, que se resolvían restricciones externas. Digo, hacia adelante, en este mundo después del 2008, bueno, uno quiere pensar, le cuesta, sabe que 4 o 5 años puede haber un modelo autocentrado en la Argentina
se resuelve. Pero esa legitimidad después vienen otras discusiones y es discutir un modelo industrial, es discutir la relación, si la renta se industrializa o no se industrializa, es decir, la tasa de inversión, si el Estado financia la inversión y también cuál es la frontera de consumo que llevamos al pueblo y cómo eso se legitima, también con un piso de ingresos, digo. Son todos temas que en este mundo yo hoy no me atrevo a responder porque sería un pedante y no las tengo las respuestas. Sí creo que no podemos repetir lo que se hizo entre el 2013 y el 2015 tal cual. Sí creo que hay discusiones que son viejas de la Argentina y que hay que ponerlas. Sí creo que estamos en otro mundo, eso sí. No sé si se va a derrumbar. Por ahora me parece que el capitalismo financiero goza de buena salud, pero digo, ¿cómo jugamos en ese partido? Porque también la emergencia de Estados Unidos, aunque sea una visión más productivista, siempre fue competitiva con la Argentina. Siempre fue competitiva con la Argentina. Y Europa, que es nuestro partener tradicional, y China, que fue nuestro más moderno, no están atravesando sus mejores momentos. Entonces, no sé, son discusiones, son dudas que yo tiro más dudas que realidades concretas. Sí creo que tiene que haber industria, sí creo que la industria no puede basar la competitividad en la mano de obra, sí creo que tenemos que lograr autoabastecimiento energético y sí creo que tenemos que buscar un escenario de inserción que recree industrialización más productos primarios. Ahora, hay que ver. De todos modos, volviendo al gobierno, tenemos unos 4 o 5 años que no sería bueno llegar a la reelección pensando que hacemos, pero porque se está agotando lo que se hizo, si no tendríamos que tenerlo pensado y desarrollado. Igual el mundo va a ir rápido, eso sí. No sé si para donde dijo Adriana, pero yo creo que la conflictividad mundial va a ir rápido, muy rápido, muy rápido. Ya no solo está el problema del Brexit, Jeremy Corbyn y demás, sino que parece que ya se lo están tragando a Macron. Rápidamente se está erosionando. Entonces, también ahí la legitimidad democrática corre riesgos y está en crisis. Así que miremos, pensemos si tenemos tiempo para pensar y utilicemos las universidades públicas, que solventamos todos, para producir estas líneas de pensamiento. Me queda lo último, parafraseando a Adriana, hagámoslo con criterios muy amplios, porque es cierto lo que dijo Adriana, Raúl Scalabrini Ortiz no sería considerado pensamiento científico en estas lógicas. No. Directamente no. Bueno, pensemos con la cabeza abierta y forcemos que los espacios de las universidades incluyan pensamiento científico acorde a lo que el país necesita. Gracias. Bajemos los impuestos. El gobierno nacional te metió la mano en el bolsillo aumentándote el precio de la comida. Que el jefe de gobierno de la ciudad te la devuelva bajándote los impuestos. Ese es nuestro compromiso. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 501C, Unidad Porteña. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por organizar esto. Adriana, gracias por el voto, Feletti. Más vale malo conocido, ¿viste? Qué bueno, eso está muy bien. Esto es cierto. Algunas definiciones que se dijeron y que a veces la definición en sí no necesariamente expresa en forma cabal lo que nos está aconteciendo en nuestra comprensión de los fenómenos y aprehensión con H del mismo concepto. Tercera Guerra Mundial que habló Vitia, está claro que nosotros lo dijimos hace muchos años atrás, nos tomaban el pelo por ahí cuando hablábamos de los vectores de la violencia como ordenador de los desequilibrios mundiales. Cristina lo dijo y fundamentalmente lo dijo el Papa.
que es la voz más potente que ha expresado lo de la Tercera Guerra Mundial. Una Tercera Guerra Mundial que tiene como escenario la vocación y voluntad, capacidad tecnológica de combate de un pueblo para quedarse con el empleo de otro pueblo, que es distinta a la guerra que nosotros hemos estudiado, transitado y demás, que era la voluntad de un pueblo para apropiarse del territorio de otro pueblo. Esto es una modificación que hay que tener claro. No es la primera vez que los pueblos entran en combate para defender su puesto de trabajo. Si reinterpretamos la batalla de Obligado y la orden que le da el brigadier general a Mansilla para combatir con la flota invasora, y la reinterpretamos no desde los 20 buques de guerra, sino de los 90 buques mercantes, nos damos cuenta que la decisión del brigadier general fue extraordinaria, ¿no? Porque iba a ganar el combate, 20 baterías no estaban en condiciones tecnológicas de confrontar contra los acorazados que ya venían, incluso con buques a vapor, pero sí para aumentar el costo de la mercadería vendida. Si uno para ir a vender tiene que entrar en combate, ¿cuánto es el costo de esa mercadería que había bajado su costo de producción producto de la revolución industrial? En homenaje a los combatientes. Entonces, la revolución industrial había bajado los costos primos de la mercadería, transformaba a Inglaterra en el taller del mundo, y ante esos costos a la baja, el brigadier general los aumenta entrando en combate. Extraordinaria decisión. Si ponemos la mirada en los 90 buques mercantes, como estamos hablando de economía, vamos a poner la mirada en los que venían a vender y no en los que venían a proteger lo que se vendía, porque no tiene mayor importancia. Lo que vendían después de navegar 14.000 kilómetros eran productos más baratos, eso es una cosa muy interesante. Y había un pueblo hermano que iba a comprar esos productos más baratos. Cosa que se vuelve a repetir ahorita nomás, cuando Beatriz le va a vender a Evo Morales los caños sin costura de Villa Constitución. Evo Morales le dice: te los compraría, hermana querida, ¿cómo no te lo voy a comprar? Mirá la vendedora que me manda a Argentina. Pero no puedo, porque tengo una ley que dice que tengo que utilizar los recursos públicos para comprar aquellos productos que estén más baratos en términos nacionales e internacionales, si no, cambiame la ley del Congreso. Le pedía a nuestra secretaria de Comercio Exterior, Evo Morales, el hermano Evo Morales. No hay ninguna duda que es el hermano Evo Morales, pero a la hora de los plata, compró chino. De la misma manera que a la hora de la plata, los paraguayos compraban inglés o francés, venían juntos. En este esquema, muchas veces, las voluntades se ven confrontando con las realidades convincentes y se termina el debate. Beatriz volvió sin vender caños sin costura. Y esas anécdotas son extraordinarias, porque si no, empezamos a dibujar. Cuando él habla de las discusiones con el Brasil, tiene que ver con esto también. Te paro algunas cosas, me paras la manzana, te paro otra, me paras las uvas, y ahí empiezan los llamados de los gobernadores, los líos. Eso podía ser administrable, ya no es más, porque terminó el Mercosur. Él lo dice con más suavidad porque corresponde a un hombre de La Matanza hablar más suave que a un porteño, pero la realidad es que con las asimetrías laborales que hay desde que los brasileños modificaron su ley de relaciones profesionales, como la decimos nosotros, laborales, se terminó el Mercosur. No hay más espacio económico común. Las asimetrías son de una envergadura tal que Brasil acaba de explotar una bomba atómica y nosotros no nos enteramos. No nos enteramos que había desarrollado la energía nuclear, la había transformado en aptitud militar y la explotó. Cosa que es impensable. ¿Cómo vamos ustedes a pensar que los chilenos, los peruanos o los brasileños en este momento están desarrollando armamento nuclear y nosotros no nos enteramos? Seríamos unos estúpidos, salvo que estemos gobernados por unos descerebrados.
si estamos gobernados por uno desheredado, puede pasar eso. Se supone que en el armamento nuclear eso no está pasando, se supone. Pero sí pasó en las relaciones laborales y explotó el Mercosur. Con lo cual tenemos un primer problema, que la Administración de Comercio Exterior, que es a lo que se refiere mi amigo Roberto, cuando habla de una economía regulada, implica que vamos a administrar el comercio contra los chinos y contra los brasileños. En su medida y armoniosamente, no hay ninguna duda, en su medida y armoniosamente. Pero entonces está claro que no hay espacio económico común. Después podemos discutir una serie de otras cosas, pero como decía Adriana, a la hora de los bifes se empieza a discutir desde la economía. ¿Qué importancia tiene que tengamos un nomenclador arancelario común si el comercio va a estar ordenado por algún parecido secretario de Comercio que diga esto sí o esto no? Con más discrecionalidad, con una ley, no importa. La realidad es que esto va a pasar. El tema de Brasil alcanza su plena relevancia con otro concepto que dijo Roberto, de economías complementarias y competitivas. Brasil es una economía competitiva nuestra. ¿Qué le vamos a hacer? Y los norteamericanos también. Por eso nuestra oligarquía nunca fue amiga de los norteamericanos. Los amigos de nuestros oligarcas están a 14.000 kilómetros, que es donde tienen los socios tradicionales que tienen que ver con las economías complementarias. Por ejemplo, los chilenos, por ejemplo, los peruanos, los paraguayos y los bolivianos, no tanto los uruguayos, son economías complementarias, que se supone que el comercio se da entre economías complementarias, no competitivas. ¿A quién le van a vender limones tucumanos? A los propios tucumanos, y no. Se lo tienen que vender a aquellas regiones que no hacen limones. Eso es el comercio. Precisamente el comercio lo que iguala, tiende a igualar, son los precios de aptitudes productivas distintas. Ellos nos dan, los patagónicos nos dan combustible, los tucumanos le dan limones y así sucesivamente, y razonablemente tendría que empezar a funcionar la ley del precio único. Para eso está el comercio, que a su vez es el lugar donde se valoriza la mercancía, toma valor, por eso es tan importante el comercio. Pero con los brasileños tenemos este problema. Encima ahora empezaron a hacer manzana, y quieren hacer vino, y qué sé yo, cuántas cosas. Hasta tienen trigo. Y cada vez tenemos un lío mayor con nuestros hermanos brasileños. Bueno, son las cosas que tenemos que reflexionar, porque si no construimos un escenario, no desde las realidades conducentes, sino desde algo que tiene que ver con una voluntad de que porque es grande pensamos que, y será grande, pero la verdad es que estamos complicados. Conduciendo la oligarquía o no conduciendo la oligarquía. Porque sin conducir la oligarquía, el debate que está planteando Feletti, tampoco lo quiere decir, pero ya habló como que estamos volviendo mañana. No, yo no. 2019. Ya habló. Dijo 2019 porque era un funcionario de la matanza, pero estuvo muy certero en decir, póngase a pensar rápidamente en la universidad, porque este proceso viene muy acelerado, que es la parte que no podemos hablar, que es la parte de transición, no nos corresponde. Cuando plantea el tema de la transición Feletti, y también aclaro eso bajo mi responsabilidad, todo lo que estoy diciendo es ancarme en los mensajes de los compañeros, pero asumir yo la responsabilidad política y de las otras. Es, si uno tiene la sensación que el pase de mando de un gobierno a otro gobierno es con la prolijidad que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en el último, entre Obama y Trump. Y viene la familia presidencial, y se pasa la banda, y la banderita, y el presidente entrante le dice al saliente,
llévese mi helicóptero. No, como que ya es suyo. No, pero yo se lo presto. Haga el último viaje, váyase. Si uno tiene ese escenario, tiene incluso una táctica política presente. Si uno tiene el otro escenario, en realidad asoma el proceso de transición necesario al fenómeno de crisis. Porque es cierto que hay una definición oriental de crisis, que es esa de que es una oportunidad, y que uno utiliza en casa para educar a sus hijos, pero acá ya estamos en presencia de post-adolescentes, dejaron de adolecer y por lo tanto se la bancan. En realidad la definición de crisis es la occidental. La oriental la utilizamos para engatusar a nuestros pibes y que sigan transitando felices por la vida mientras nosotros nos despertamos a las 3 de la mañana y no sabemos cómo seguir. Pero acá ya todos adultos y la definición de crisis es aquella que dice que hay crisis cuando todas las salidas son malas. Cuando todas son horribles, estamos en presencia de una crisis. Lo que pasa es que después vinieron los psicólogos y utilizaron la palabra crisis de una manera, con una interpretación distinta, y entonces utilizamos, ahora tenemos crisis matrimonial y la podemos solucionar. Cuando yo era chico no se solucionaba nada, había crisis, terminaba. Ahora tenemos crisis eléctrica y la podemos solucionar, y tenemos crisis eléctrica y la podemos solucionar, y la verdad que no es cierto. La crisis no solucionamos nada, la crisis soluciona. Por eso cuando la crisis soluciona, estamos ante un problema muy serio, porque la dinámica de los acontecimientos toman su propia lógica y razonabilidad y nos llevan lo que él no pudo y no debe, y yo tampoco, es cuáles son los acontecimientos que van tomando su propia lógica, y entonces luego nosotros, nuestro accionar político, desencadenamos los fenómenos que después la crisis ordena. Entonces me dice, hay una crisis en el mercado cambiario porque pasamos de 16, no, si la crisis fuera porque pasamos de 16 a 18, a 19 o a 20, no pasa nada. El problema es que una vez desencadenado el proceso, y si están los elementos que atizan ordenadamente el proceso, la crisis es la que le pone el punto final, no la voluntad de los actores. Este es el problema de cuando los procesos se encuadran en su propia lógica, y esa transición también conlleva una secuencia de ciclo político que es el que estamos transitando, por eso está pidiendo el voto. Imagínense que pide el voto para aquel que, si llega a ganar, Clarín tiene que decir, ganó Moreno, casi al lado de los avisos fúnebres. No puede estar todo lo que le están acusando a la pobre Cristina. Imagínense lo que pasaría si ustedes le hacen caso a Feletti. Si el pueblo le hace caso a Feletti, estamos en un lío grande. Incluso, como chascarrillo, por eso hay que reflexionar mucho. Cuando hoy estaba en el programa de Mauro y dije algo sobre el sistema financiero, después me corté porque no es fácil tirar cosas. También ahora estoy diciendo, esto no lo dice Moreno, él lo dijo Labaña, porque fue más crudo que yo Labaña, hace unas semanas atrás. Porque aparte que yo, como lo digo medio en joda y medio en serio, no terminan de saber hasta dónde hago en joda y hasta dónde hablo en serio, ya está. También me toman así, a mí me divierte. Cuando habla Labaña, que está serio, pulcro, prolijito, blanquito, qué sé yo, tipo, no puede decir, esto termina y se arma un lío bárbaro. Y hoy, en esto de hablar medio en serio, medio en joda, con el sistema financiero, porque no hay ninguna posibilidad de funcionamiento del sistema capitalista sin el sistema financiero funcionando. Estamos en un lío complicado. Por eso nosotros tuvimos que salvar al Macro y a Galicia. Nosotros, ya en el 2003, en términos personales, a él le tocó algunos temas, a mí me tocó otro. ¿Cómo íbamos a ordenar el modo de producción capitalista sin tener el sistema financiero? ¿Qué íbamos a hacer con el Banco Galicia y el Banco Macro? A veces uno tiene algunas particulares, y después cuando tiene que tomar las decisiones, son decisiones complejas, ¿no? Y bueno, sobre eso tenemos que cabalgar, y seguramente
el peronismo va a volver a cabalgar. En el escenario de Obama-Trump, Cristina es muy importante hoy. En el escenario que describimos a continuación, es un problema porque el primero no es el tercero y acá el definitivo es el tercero. Todos aprendieron a ser Kirchner, nadie quiere ser Rodríguez A. Por eso yo empecé a reivindicar a Rodríguez A. Ni hablemos de Duhalde. Ahora, no terminan de entender. Y de la otra lista se me ponen en Ortivas y dicen, yo fui el único que pedí que le sacaran a Menem los fueros, para que vaya preso. Y yo le digo a mis jóvenes que el peor de los nuestros es infinitamente mejor que el mejor de ellos. De eso no hay ninguna duda. Y es muy difícil recomponer la mística poniéndonos en Ortivas. Di una charla el viernes pasado con los maestros. Siempre digo la misma pavada, así que, acá veo 3, 4 caras que ya me escucharon 3, 4 veces, se pueden ir yendo, pero le decía a los maestros, en un hallazgo de originalidad, contando sobre Ortivas y no Ortivas, digo, miren, todos ustedes que son docentes peronistas, seguramente cuando les zumbaba la tiza, viste que nosotros cuando tirábamos la tiza no le tirábamos a la cabeza, era al lado de la oreja, no le queríamos pegar a la maestra de ninguna manera. Se le pegaba al pizarrón para que hiciera ruido y el tema era pegarle cerquita, pero no en la cabeza, nadie mata eso, los varones no hacemos eso, eso lo dejamos a otros que le pegan a las mujeres. Ustedes cuando se daban vuelta con ese dedito de director así, decían quién fue, y si no díganme, pero estaban deseando que ninguno dijera, porque ustedes enseñan a que no hay que ser Ortiva, que no hay que ser botones, que hay que ser buen compañero. Y obviamente que los temas con Menem los resolvemos donde los tenemos que resolver, pero nunca en las mazmorras de la oligarquía. Esto es una tontería. Y eso en realidad fue generando unos debates desde las anécdotas que van a los debates profundos. Porque es cierto que también tenemos, y en esto nos diferenciamos con el amigo, pero no mucho, algunos debates con la socialdemocracia. Tenemos algunos debates pendientes con la socialdemocracia. Por eso terminamos nosotros orgullosamente peronistas. Y los tenemos, porque ciertamente tenemos visiones filosóficas y teológicas distintas desde ya, pero en las experiencias prácticas también. ¿Qué votaron los diputados del PT en la última reforma laboral? Y votaron en consecuencia con lo que le enseñó Enrique Cardoso. Cuando yo estaba de aquel lado, de los más jóvenes que puede haber en esta aula, y Enrique Cardoso estaba acá, el que fue presidente, el del estructuralismo latinoamericano y toda esa sarta de cosas que estudiamos, venía a explicar que los pobres brasileños eran un dato, que no podían avanzar. El 40% de pobres brasileños son un dato. Ni para los liberales ni para los socialdemócratas el centro de las decisiones son el hombre. Nosotros somos los que ponemos el hombre en el centro decisional. Entonces, ¿qué los brasileros? Porque este parlamento es el parlamento que sale de la reelección de Dilma. No es que la ley de Termes, como dice algún diario, eso es mentira, él la mandó, ¿quién la votó? Y revisen lo que levantaron la mano. Entonces algunos me dicen, no, lo que pasa es que tienen miedo a los carpetazos. Si tienen miedo a los carpetazos, tendrían que haber tenido las agallas para no hacer lo que hicieron y los cojones para bancárselas ahora, pero no votar, sino en qué etapa. Esa votación, cuando la revisen, se van a llevar una sorpresa. ¿Qué me dicen en el Brasil? Y algo que dijo Roberto también inteligentemente. Utilicemos una función de indiferencia, algo se tiene que acordar de matemáticas de la secundaria. La función de indiferencia entre
la tasa de retorno que me va a dar un bien de capital, que en este caso es un robot, contra la plusvalía relativa que voy a obtener de la contratación del trabajador. Si esa tasa es la misma, entonces lo que hago es contratar al trabajador. Si la plusvalía es menor a la tasa de retorno de ese bien de capital, contrato al robot. Se terminó la historia. Entonces, ¿qué me avanza en Brasil? Como saben que el proceso de robotización lo complica, porque entonces aquí tasa de desocupación van a ir, igualan la plusvalía relativa en la función de producción de la empresa. Horrible. No importó nada. ¿A quién? Al conjunto de los decidores brasileños. Y se vuelven a encontrar. Y es un lío esto para nosotros los peronistas. Se nos armó la Unión Democrática del otro lado. En términos económicos. Gravísimo. Tenemos que ir a peronizar Brasil. Tenemos que empezar por la ciudad. Por eso votennos. Esto, en realidad, volviendo a tomar lo de Roberto, ya tomamos lo de la guerra, ya tomamos el concepto de transición, tomamos la parte más delicada de Roberto, que fue decir, ya llegamos, pasaron los primeros 4 años, vamos por la reelección, y llegamos a la frontera de producción. Y en realidad nuestro modelo nacional y popular con orientación al consumo está complicado. Roberto es optimista. Yo soy un tanto más pesimista, no solo no podemos repetirlo. Por eso salió un artículo que firmamos con otro colega en el BAE hace 2 lunes atrás que decía: el pesimismo es un momentum del optimismo. Los peronistas somos siempre optimistas, pero hay un momento de esa onda larga del optimismo que se llama pesimismo. No hay que darle mucha bola, pero hay que entender. Por eso la definición de crisis que di. Somos necesariamente optimistas y somos optimistas, pero hay un momentum de ese optimismo que, bueno, se llama pesimismo. ¿Qué vamos a hacer? Se produjo la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. La primera la industrial, la segunda de los procesos, la tercera, mi amigo la describió con precisión, la energética norteamericana. Las 2 últimas revoluciones de disminución de los costos primos de una manera brutal en los modos de producción la hicieron los norteamericanos. La de los procesos, con Harry Ford, Lotario y toda esa historia. Y esta, donde el único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata la tiene. Abundante y barata. Es un lío para el mundo, por eso entró en guerra. Es una cosa. A nosotros se nos complicó el análisis, siempre tuvimos un análisis muy acertado de lo que pasaba en el mundo. Lo que pasa es que la revolución energética la vimos 2 años después porque nos confundimos con la crisis sistémica, donde CNN y Telesur se pusieron de acuerdo que el problema es que eran los banqueros, habían trabajado bien y le habían prestado a los pobres norteamericanos. Pero se le había ido la mano y no le prestaron a los pobres solo, sino que encima eran negros. Y entonces una conjunción de negro y pobre se armó lío. Porque si son negros y pobres no devuelven la cuota de la plata que le dio el banquero para comprarse su casa y ahí colapsó el sistema capitalista. Una estupidez. ¿Qué le explicaba? CNN y Telesur, hagan la prueba. Yo como en esa época tenía DirecTV, el zapping era muy fácil. Era un clic y pasábamos de CNN en español, para no tener problemas con la traducción, a Telesur. Y los 2 tenían la misma estupidez del riesgo moral y todas esas tonterías que también las vi como explicación en un acto en el Museo del Bicentenario cuando anunciamos el Procrear. Busquen. Procrear era ese de... Procrear era... ¿no? El de vivienda. Era la misma estupidez en CNN, en Telesur y cuando nosotros lanzamos el Procrear. Mire el marco confusional que podíamos tener. Todo esto como ejercicio y tarea para el hogar es fantástico. Van mañana, buscan por internet y encuentran todos los actores. Nosotros, que habíamos resuelto la crisis del 2001 en
en términos prácticos y teóricos. Teórico habíamos dicho que el vector especulativo rentístico se había impuesto al vector de producción y trabajo, y por eso se habían desacoplado los medios de pago, que es lo que explicó Feletti, con la economía real o bienes y servicios. Nosotros, que lo habíamos vivido y lo habíamos resuelto y habíamos teorizado sobre eso, 12 años después entrábamos en la misma confusión por lo que dijo Adriana. Cuando no estudiamos lo que tenemos que estudiar y adoptamos mecanismos de incorporación de conceptos que no tienen nada que ver con nuestra economía, también le pifiamos cuando hacemos política de nuestra economía. Por eso es tan importante lo que había dicho Adriana. Ahora, la construcción de ese pensamiento y esos conceptos nos va llevando. Muy interesante, por eso volvemos a hablar de revolución peronista. Y cuando volvemos a hablar de revolución peronista, que nos ponemos a la evolución del utop, porque no se puede evolucionar del mal al bien. Eso es una estupidez. Tenemos que revolucionar, no hay manera. Como diría José María Muñoz, no hay solución de continuidad. La solución de continuidad es cuando la función pasa por la abscisa, pero pasa bien, continua por la abscisa, y pasa de positiva a negativa. No hay solución de continuidad. Muñoz, cuando lo decía, no tenía la más putidez. Y para todos los que no se acuerdan de matemáticas, solución de continuidad era eso. ¿Estamos bien, Oscar? Muy bien. En realidad, a Muñoz le parecía fantástica la frase y no sabía qué significaba. Él pensaba que solución sin solución de continuidad era que la pelota nunca iba por el lateral y entonces el juego era continuo. Pero bueno, no hay solución de continuidad entre el bien y el mal, solo hay ruptura epistemológica de todos los tipos, por lo tanto tenemos que revolucionar. Eso es una revolución, sobre todo cuando hay revolución epistemológica, porque cambiamos el conocimiento. Bueno, nosotros volvemos a hablar de revolución peronista porque el mundo la precisa. Y estamos dando el desafío de, y aparte porque no nos íbamos a morir sin volver a hablar de revolución, era una tontería. Eso permitió que todos los veteranos volvieran a militar. Y las básicas se llenaron de veteranos. Era una cosa extraordinaria lo que está pasando. En los últimos años estaban llenas de pibes, ahora están llenas de veteranos. Y es muy bueno eso, porque había una cantidad de compañeros que tenían mucho para dar. Y que aparte están probados en combate, ¿eh? Porque a los pibes todavía hay que probarlos en combate. Y seguramente muchos de ellos van a ser muy buenos. Pero los veteranos, los que quedaron, están todos probados en combate. Y esto es muy interesante, por eso no lo van a correr con el 4 de copa. Esto... Otra vez no, ¿eh? No, bueno, otra vez no. No es necesario, no. No es necesario, No es necesario, si esto sí. Esto es como vos lo planteaste, son una banda de celebrado y ya está. Ya está. Entonces, en estos procesos que estaba definiendo Feletti, que tienen que ver con los 4 años de la reelección, en realidad soy más pesimista y digo, producida la revolución energética norteamericana, la ganancia de competitividad es mucho más complicada que en el 2001-2002. Mucho más complicada, porque en realidad los costos primos están allá abajo, muy abajo. Muy abajo, por eso nos enojamos tanto con el plan de negocio de Galucho cuando me empezó a aumentar el combustible en el mercado interno. Galucho no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero parte del proceso al alza de nuestros costos se empieza con el plan de negocio de Galucho. También es cierto que hay que explicarle a los patagónicos que queremos la energía barata. Yo, por ejemplo, se lo voy a decir a Feletti. Andá a explicarle vos a todos los patagónicos que no hay posibilidad de modelo de desarrollo permanente y sustentable si no tenemos por lo menos 2 vectores de competitividad que son los históricos y que son las rentas extraordinarias. ¿Cómo resolvemos que no vamos a hacer una curva de indiferencia entre el robot y el hombre, pero que nuestras empresas van a ser rentables? Y le tenemos que dar las rentas extraordinarias que no las genera la propia empresa. Hay 2 rentas extraordinarias. Una la tiene la oligarquía en su tierra, la hizo Dios. La otra también, se llama petróleo. ¿Cuáles son las rentas extraordinarias? La diferencia entre el costo de explotación del barril de petróleo en la Argentina, equivalente, sea petróleo, gas o lo que fuera. El barril de petróleo equivalente como costo de producción y el precio de venta. Esa renta entre el costo de explotación, que tiene incluida la amortización,
Y el precio de venta del barril de petróleo es una renta extraordinaria. No la hizo el hombre con su trabajo, no, ahí metida. Si hay un trabajo de sacarlo, bueno, muy bien, por eso digo costo. En el caso de la tierra es más fácil, solamente tiene el título de propiedad. No hay ningún modelo de desarrollo, que es crecimiento con inclusión, que sea sustentable si se retribuye un título de propiedad de la tierra. Por eso en todos los países de verdad ya eso no se retribuye. Muy interesante esto. Pero eso no significa que no tenemos que meter con el derecho de propiedad, porque si no pasamos a otra lógica. La que dice que solamente podés distribuir el excedente si te apropiás de la propiedad. Los peronistas decimos, podemos distribuir el excedente sin meternos con el título de propiedad. Y este es un debate que tenemos de hace 70 años. Parece ser que teníamos razón nosotros. Del otro lado, esto se fue terminando. Pero eso no significa que no nos metemos con la distribución. ¿Se entiende la diferencia, no? Los marxistas dicen, no, Moreno, ¿cómo vas a mejorar la distribución si no mejoras la propiedad? Y un peronista dice, no, podemos, no hay ningún inconveniente. El meterme con el derecho de propiedad es una complejidad que desordena más que ordena. Porque después tengo un problema no por el título de propiedad, sino por el tema de los incentivos. Y no me alcanza con el nuevo hombre de Che, ni con la medalla al mejor trabajador de Stalin. Quedó claro en el 89-90, cuando los partidos de... El tema de los incentivos no es un tema menor. No es un tema menor. Porque un tipo se va a levantar a las 4 de la mañana. Hay algunos temas ahí que el capitalismo resolvió muy bien y que en realidad le quedó algo en la vidriera, que es el tema de la distribución. Ahí aparecemos los peronistas, pero no nos metemos con el derecho de propiedad, porque como esto se está grabando, si no los oligarcas van a... Y a los oligarcas lo que yo preciso es que paguen la deuda. Y no van a pensar que cuando yo digo que van a pagar la deuda, la van a pagar con el título de propiedad. Y entonces van a venir los bancos a ser los nuevos oligarcas. Esto es una estupidez. Al menos a esto lo conozco. Entonces, está claro que cuando yo digo que la oligarquía va a pagar la deuda, no van a pensar que con el título de propiedad, eso es una estupidez, lo tienen que pagar con el flujo. Ellos saben que decimos con el flujo, por eso ya están pidiendo reuniones. Aunque no les parezca, como ellos también están viendo lo que ve Feletti, que estamos cerca, entonces ya viene a decir, ¿y cómo va a ser esto, Moreno, de que vamos a pagar nosotros la deuda? Sí es cierto que si no resolvemos la rentabilidad de nuestras empresas, y no lo vamos a hacer por el factor trabajo, porque no vamos a acompañar a los brasileños, aunque a esto les gustaría, porque nosotros ponemos al hombre como centro decisional y sobre todo el movimiento obrero organizado, le tenemos que dar rentas extraordinarias que vienen de otro lado y que vienen de alimentos y que vienen del combustible. Pero es una tensión política bien clara con la oligarquía, y es una tensión con los sectores que necesitan tener la energía a otro nivel. Esto hay que resolverlo porque nosotros necesitamos empresas permanentes y rentables. ¿Necesitamos la rentabilidad de los coreanos del sur? No, la verdad que no, porque el tema que tiene la productividad de los coreanos del sur para el factor trabajo, sí la rentabilidad empresaria, pero no la productividad de la mano de obra, es que no tienen nada. Entonces con nosotros Dios fue más generoso. Por eso la productividad de nuestra mano de obra no es vis a vis. La rentabilidad empresaria sí, la productividad no, podemos encontrarla desde otro lugar. Pero para eso hay que entender, y cuando entendemos nuestra política monetaria, el debate doméstico que tenemos es si tenemos una ecuación de política monetaria bimonetaria, porque tenemos los gastos de corto plazo en peso y los de mediano y largo plazo en dólares, y entonces no hay ningún manual que me ordene esto. No hay ningún manual en el mundo que explique cómo se hace una política monetaria sana cuando el pueblo es bimonetario. Ahora empezaron ellos a decir, bueno, hay que olvidarse del dólar, qué estupidez, los departamentos tienen que ser de peso, la misma tontería que decíamos nosotros, una tontería mayúscula, ahora la escucho acá. Hay que olvidarse del dólar, hay que... Esa, transitar,
el Banco Central explicando que en realidad el dólar no sirve para nada y que todo tiene... Y saliendo Anguita en... ¿Cómo se llamaba ese periódico que había? Ese. Anguita, todo un reportaje a la presidenta de nuestro Banco Central y explicando ideológicamente por qué la revolución cultural implicaba, entre otras cosas, que nos olvidáramos del dólar cuando ya teníamos la mitad de nuestro PBI en dólares, atesorado y encantado, una cosa impresentable. ¿No? Claro que cometimos algunos errores cuando nos empezamos a confundir sobre cuáles son los elementos ordenadores de nuestra política, porque en realidad tampoco generamos una doctrina de nuestro pensamiento económico nacional en términos en la Facultad de Economía. Y no lo hicimos. Y bueno, y después tuvimos lo que tuvimos. Y este debate sigue presente y sigue presente. Y también se expresa en la interna que tenemos en Unidad Porteña. Y no está mal. Está bien que se exprese eso, porque vamos todos juntos en octubre, pero está bien que ahora se refleje esto. Esta pequeñita interna de segundo orden con los socialdemócratas, está bien que se la dé el peronismo. No está mal que se la dé. Quizá empezamos tarde a clarificarla. Y lleguemos al domingo sin que esto esté expresado con suficiente nitidez. Pero en algunos ámbitos esto lo empezamos a expresar. Sobre todo cuando vimos lo que pasó en Brasil. En síntesis, va a ser muy difícil que la vuelta del peronismo, en eso soy más pesimista que Roberto, podamos arrancar con un modelo nacional y popular con orientación al consumo. No sé si ya no tenemos que arrancar con un modelo nacional y popular con orientación a la producción, que es muchísimo más complejo. Hacer un modelo nacional y popular con orientación al consumo lo hace cualquiera, lo hicimos nosotros, imagínense. Lo empezamos a hacer en el 2003. Ustedes piensen lo que era nuestro gobierno en el 2003. Y lo empezamos a hacer. Es fácil. Es como invitar a cenar y dar un café con leche. ¿Está bien? Entonces, te invito a cenar. ¿Qué me vas a dar de comer? Una cena romántica, un café con leche. Eso fue lo que hicimos nosotros en el 2003. Ahora va a ser bastante más complejo. Creo que tenemos que arrancar con un modelo nacional y popular con orientación a la producción. Y ahí es mucho más complejo porque no hay modelo de desarrollo con esa característica si no lo hacen propio nuestros dirigentes sindicales y nuestros dirigentes empresariales. No alcanza con que cuadros políticos ocupen el Estado. Eso alcanza para hacer los modelos sencillitos, como los que hicimos en el 2003. Para hacerlos de verdad complejo, profundo, lo que le pasó a Perón en el 52, que terminó objetivando en el 55 en el Congreso de la Productividad, necesitamos que los modelos de desarrollo lo hagan nuestros dirigentes sindicales y nuestros dirigentes empresariales. Los sindicales los tenemos y los empresariales muy superior a Gelbar. Ese juez Gelbar era muy superior a Gelbar. Muy superior a Gelbar. Bueno, este es el desafío que tenemos. La pregunta es si tenemos tiempo. Bueno, tenemos que hacerlo, muchachos. Y esto de peronizar tiene que ver con eso. Porque es entender que no alcanza con un equipo, que es muchísimo más profundo. Muchísimo más profundo. Y tenemos que ir a paso veloz. Porque estos son unos descerebrados. Y lo mejor que podían dar, que fue horrible, ya lo dieron. Todo lo demás es peor. Por eso en octubre encima, ahora van a perder. Y en octubre ni les cuento. Va a ser escandalosa la derrota de ellos en octubre. El domingo puedo ganar los pasos con los votos peronistas. Si gano las pasos, les gano a Caldeo con los votos de los radicales. Porque van a estar con mucho hambre. Van a tener hambre en octubre. Y como los radicales la lealtad que tienen son la que tienen, van a decir una vez más para volver a morfar voto peronismo. Eso en octubre, no ahora. Eso nos pone en un tema muy acelerado. El mundo en guerra, los brasileños habiendo roto el Mercosur,
Nosotros tenemos que hacer un modelo nacional con orientación a la producción, por lo tanto tenemos que administrar el comercio exterior, sí o sí, con los chinos, con los brasileños, sí o sí. Ahí ponemos en valor nuevamente nuestra empresa, vuelven a ganar plata, mientras mejoramos enormemente la rentabilidad empresarial, pero no por el lado de los costos unitarios de los sueldos y salarios, sino por el lado de las rentas extraordinarias, más tecnología, eso se llama inversión, y un ordenamiento lógico y necesario, donde las organizaciones libres del pueblo, que son los gremios y los empresarios, conducen al Estado hacia el lugar que tiene que ir. La conducción es de las organizaciones libres del pueblo, no del Estado. Eso es estalinismo. El Estado peronista recepciona lo que dicen los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios, a los cuales precisamos porque nadie piensa que vamos a estar por fuera del modo de producción capitalista. Y si alguno lo piensa, en esta reunión está complicada y en el corto plazo ni le digo. Entonces el Estado recepciona la construcción de las ideas correctas que salen de las organizaciones libres del pueblo, y por eso los funcionarios son esclavos del pueblo libre, no al revés. Entonces no usan la lapicera para resolver su tema personal, sino el bien común. Y no hace falta más que debatamos sobre la corrupción. Todo es muy sencillo si somos profundamente peronistas. Hay que votar peronismo y peronizar todo, muchachos. Mejoremos la educación. La educación de excelencia en los sectores populares es nuestro compromiso, sea la de gestión pública o la de gestión privada. Y los vamos a acompañar. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 501C, Unidad Porteña.